Madrugada con TVU. Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Buenos Aires. Tenemos una provincia. Disfrútala con recreo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El viento que va solo ya puede caminar. Las luces que se prenden ya puede caminar. Comida que se come. Lo mejor. Hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Dos Mitades. Como ustedes saben, esto es un programa de TVU, que es el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Mi nombre es Gustavo Fabián González. El canal está cumpliendo 10 años y es parte del sistema de medios de la Universidad Nacional de La Plata, donde está la radio AM, que es la radio universitaria más antigua del mundo, la FM y la editorial de la Universidad Nacional de La Plata, que es parte del sistema de REU, de la red de editoriales de las universidades nacionales. Esto es un programa, como ustedes saben, temático, Marte a Marte, invitados, invitadas, miradas, opiniones, divergencias, acuerdos, desacuerdos. Y hoy vamos a hablar de el poder y el contrapoder, o el poder y la resistencia. En ciencias sociales, el poder siempre es relacional, ¿no? Son relaciones de poder, se denomina. Entonces uno puede hablar de poderes institucionales, los tres poderes, estamos en La Plata, ¿no? Asiento de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires, pero también de poderes fácticos. Aquellos poderes que los sufrimos, ¿sí? Todos, todas, pero que no tiene un reconocimiento legalizado, no es como el Poder Ejecutivo o el Legislativo o el Judicial. Entonces uno se encuentra con el poder de los medios, o el poder empresarial, o el poder sindical, el poder del Fondo Monetario Internacional, que todos sabemos cuánto nos hace mal y nos hace daño a todo lo que es Latinoamérica, a la Argentina, ¿no? El poder de la banca, el poder de la iglesia, de los cultos de los religiosos, de los diferentes cultos religiosos, ¿no? Lo positivo, como señalan Foucault y Bourdieu, es que la existencia de un poder supone un contrapoder. El gran problema es ese balanceo o desbalanceo, ¿no? Generalmente el poder está es más fuerte en los sectores poderosos, ¿no? Y es más débil en los sectores más vulnerables de nuestros países, de nuestras naciones. Bueno, y para hablar de esto, del poder y el contrapoder, lo invitamos a Antonio Fenoy, a Tony, coordinador del colectivo de Teología de la Liberación, Pichi Meisegeia. Exacto. Ahí está. Bueno, Tony, gracias por venir. No, gracias, Gustavo, por invitarme. Bueno, Tony, ¿qué es el colectivo de Teología de la Liberación?
El colectivo de Teología de la Liberación Pichi Meisei-Heyer es un conjunto de compañeras y compañeros que venimos de lo que llamamos el cristianismo de base, algunos desde dentro de lo que era la Iglesia Católica, de lo que es la Iglesia Católica, venimos desde ahí, todos por supuesto hoy fuera de lo institucional, digamos, propiamente dicho. Muchos que vienen de la militancia de base, de la militancia estudiantil, de la militancia en derechos humanos, de la militancia en la docencia, de la militancia por ejemplo, en cooperativas de vivienda, de distintas corrientes de lo que podríamos llamar un cristianismo de base. En ese grupo está, por ejemplo, entre otros, está Rubén Drí, está Graciela D'Aleo y otras compañeras y compañeros que formamos parte de ese colectivo. Y nosotros en general lo que buscamos es generar espacios de debate y de discusión, de reflexión, no solamente en espacios universitarios, como por ejemplo ahora que estamos haciendo un seminario de posgrado en la Facultad de Periodismo, sino que también muchas veces damos seminarios en distintos espacios también de militancia o unidades básicas, o hemos hecho con el Frente Darío Santillán también, distintos espacios que nos llaman, a veces en espacios también religiosos. Por ejemplo, en su momento el padre Paco Olveira, cuando estaba en la Isla Maciel, nos llevó a dar el seminario allá también. Él es parte también de nuestro colectivo. Y estamos desde el año 2006 empezamos, pero propiamente dicho del año 2008. 2008. Claro, Pichi, el padre, ¿no? Sí. Pichi Meisei-Heyer es el padre que estaba con Mujica, ¿no? Y que se queda en la villa, ¿no? Exactamente, era Pichi, un sacerdote jesuita, un gran militante, un gran pensador, un gran cura, que fue parte del movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo y que cuando asesinan a Carlos Mujica en el 74, él se hace cargo de la capilla Cristo Obrero en la Villa 31, ¿no? Sí, y un gran referente, Pichi, sobre todo en el tema del trabajo con hábitat y vivienda. Él se dedicó, fundó una red acá en Argentina que se llama SEDECA, que creo que se llama, que significa Secretaría de Construcción Autogestiva, y trabajó mucho sobre ese tema. Luchó mucho por la radicación y urbanización de las villas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Cava. Sí. ¿La iglesia tiene poder? Por supuesto, tiene poder como tenemos todos, es decir, los sujetos y las sujetas tenemos poder. Nuestras relaciones son todas relaciones de poder, cualquier tipo esta relación que estamos teniendo vos y yo en este momento es una relación de poder. Y por supuesto que hay relaciones de poder individuales y hay relaciones de poder colectivas. Y hay instituciones que ejercen ese poder, algunos lo ejercen de una manera de dominación y otros intentan ejercer ese poder desde una perspectiva de liberación. La Iglesia Católica como institución, esa institución no como movimiento de Jesús, sino como institución que nace en el siglo IV, a partir de Constantino, ¿no? Cuando libera a los cristianos de la clandestinidad, digamos, de las catacumbas, y después Teodosio, que la hace religión oficial del Estado, de religión oficial del Imperio. Ahí la Iglesia del Imperio Romano, ¿no? La Iglesia Católica se fue constituyendo como una institución de poder, pero de dominación, ¿no? Que ha dominado las conciencias de la mayoría de Occidente en gran parte de todos estos siglos hasta nuestros días, hoy creo que con menos incidencia en lo individual, pero sigue teniendo una relevancia a nivel social y a nivel país y a nivel político. La Iglesia Católica sigue intentando ejercer ese poder de querer controlarlo todo, ¿no? La Iglesia Católica siempre buscó controlar. Y controlar conciencias, controlar personas, controlar gobiernos.
Controlar bienes y erigirse como en la depositaria de la moral y la depositaria de la verdad, ¿no? Malentendiendo indudablemente el proyecto y la militancia de Jesús de Nazaret, ¿no? ¿Qué es esta idea del cristianismo de base? El cristianismo de base es el cristianismo que nace desde abajo, como el movimiento de Jesús. El movimiento de Jesús fue un movimiento que nació desde aquellos y aquellas más excluidos y marginados de la sociedad de su tiempo, en donde todo el descarte de la sociedad estaba en el movimiento de Jesús, de una clase media baja, podríamos decir hoy, que eran los pescadores, que eran algunos artesanos, y después las mujeres, los niños, que eran considerados nada en el Imperio Romano en esa época, menos que un ser humano eran considerados. Y sin embargo, Jesús de Nazaret construyó un movimiento desde ahí, un movimiento igualitario, un movimiento fraterno, un movimiento de justicia, de igualdad, de fraternidad, ¿no? De búsqueda de construcción de una sociedad para todas y todos. Eso lo llevó a enfrentarse con el poder de su tiempo y lo llevó a ser asesinado, como nosotros sabemos, porque la muerte de Jesús es un asesinato político. Bueno, ¿de dónde nace el cristianismo? Desde ese lugar nace el cristianismo de base, desde aquellos espacios que intentan luchar por una sociedad distinta, para que las mujeres, los hombres, las disidencias vivan en igualdad, vivan con justicia, vivan en fraternidad y en sororidad. Por eso, para nosotros, desde el colectivo de Teología de la Liberación Pichi Meise-Heyer, todo aquello o todos aquellos espacios que busquen construir una sociedad mejor y una sociedad más humana, eso es iglesia para nosotros. Crean en Dios, no crean en Dios, no importa eso. Todo aquello que implique una construcción de una sociedad más justa, todo aquello que sea colectivo, comunitario, todo eso construye una sociedad mejor y para nosotros es el cristianismo de base. Desde ahí venimos, desde de abajo. La iglesia como institución es fuertemente machista. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Y no porque haya sido así. El movimiento de Jesús fue un movimiento igualitario y podríamos decir, usando palabras de la actualidad, fue un movimiento feminista. Jesús tuvo discípulas y discípulos. Y entre el grupo más cercano de él, que siempre se los llamó los 12 apóstoles varones, no es verdad eso. Jesús tenía apóstoles y apóstolas, militantes y militantas, ¿no? Que fueron parte digamos, de su mesa de conducción de ese movimiento. El ejemplo más claro ha sido María Magdalena, que se la llamaba María de Magdala, ¿no? El título, hablar de una persona con el lugar donde vivía en la época de Jesús, solamente se le daba a los varones. José de Arimatea, Jesús de Nazaret. Claro. A la mujer en general se la nombraba María, la mujer de Cleofás, en general con respecto al marido, o la hermana de, pero nunca por el lugar. La única que es llamada por el lugar donde vive es María Magdalena, María de Magdala, lo que le da un lugar de importancia en el movimiento de Jesús. Y las primeras comunidades, hubo mujeres que fueron dirigentes de esas primeras comunidades cristianas. Lo que pasa que, bueno, después hubo enfrentamientos internos, conflictos internos después del asesinato de Jesús, donde se empiezan a reorganizar las comunidades en la clandestinidad. Bueno, triunfó, digamos, la postura de un cristianismo más relacionado con el judaísmo más conservador, ¿no? Al contrario de esas comunidades más del Asia Menor, que tenían un encuentro más con lo griego, pero que aparte de eso tenían un espacio fundamental para la mujer. Por ejemplo, la comunidad de Juan, ¿no? Era una comunidad, y la de Lucas, eran comunidades profundas en donde las mujeres tenían un lugar muy importante. Pero bueno, eso la institución lo fue cerrando cada vez más. El sacerdocio solo para los varones. Claro.
Claro. Sí, aparte. quien perdona es el varón, ¿no? Es el Sí, bueno, sacerdote. sí. Digo, la iglesia institucional es Sí, eso. sí, ¿no? sí, sí, dice que el que perdona es el varón, pero bueno, Jesús no instituyó ningún sacerdocio. Ajá. Jesús fue un laico, Jesús fue un militante de la vida que construyó un movimiento sin jerarquías, sin jerarquías, más allá de que había liderazgos, que son dos cosas distintas. Está bien. Exacto. Tenía liderazgo, pero no tenía jerarquía. Después la iglesia se fue. Pues fíjate que la palabra jerarquía significa poder sagrado de dominación, Ajá. ¿no? Hablando del poder. Sí, sí, hablando del ¿no? poder. Poder sagrado de dominación, ¿no? Y bueno, eso significa la jerarquía. Totalmente opuesto al proyecto de Jesús, que cuando habla del poder, dice, ustedes ejercerán el poder no como dominación, no como argía, dice en griego, sino que lo ejercerán como diaconía, como servicio. ¿No? Son dos posturas totalmente distintas frente al poder. Sí, porque sí, el poder no es ni bueno ni malo. Exactamente. El poder depende para qué uno lo ¿Cómo se ejerza. ejerce? Sí, Claro, exactamente. exactamente. Y vos también en términos personales confrontaste con la institución. Vos eras sacerdote. Yo fui sacerdote, Ajá. ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Poco tiempo, es decir, 3 años fui Ajá. sacerdote. Es decir, estudié 8 años acá en el Seminario de La Plata y después... Siempre se dice que como esas cosas así míticas, ¿no? Bueno, Sí. el estudio Sí. sacerdotal es uno de los más complejos, más completos. No. Como lugar común. Sí, siempre sí, eso. no. Ajá. Yo tuve bueno, en mi época, no sé, ahora como supongo que será medio similar, un primer año introductorio donde uno se adapta a una estructura de vida que Claro. va a tener que vivir durante 8 años. Pero son 8 años. Son 8 años. Ajá. Después un profesorado de filosofía y ciencia de la educación, como cualquier instituto terciario, por lo menos en la época que yo lo estudié, a partir del año 85. Y después un profesorado de teología y ciencia de la religión. Otros 4 años más. 3 años de filosofía, con opción a un cuarto, y 4 años de teología. Vemos psicología como una materia, vemos pedagogía como ven cualquiera que estudia para ser profesor. No, después, bueno, sí, en teología, tenemos un estudio más intenso de todo lo que tiene que ver no solamente con la religión católica, sino con otras religiones, pero no es que el cura sabe de todo. Lo que sí tenemos que tratar es o lo que se tiene que tratar fundamentalmente, creo yo, en una formación sacerdotal, hoy que existen todavía los sacerdotes así, yo personalmente creo que los seminarios no tendrían que existir, vivir varones encerrados, como una cosa de élite, aparte, distinta, como si fueran, eso los ubica como en un lugar de superioridad que no tienen, sino que tendrían que estudiar como cualquiera, como el que estudia periodismo, como el que estudia medicina, como el que estudiar teología, estudiar filosofía, por ahí si quieren vivir en comunidad, y trabajar como cualquiera. ¿Y qué tuviste? ¿Un desencuentro con la fe o con la institución? No, con la institución. Ajá. La institución te pone un techo, también está todo el tema afectivo que incide y afecta mucho. El celibato no tiene sentido como obligatorio, como algo impuesto por la Iglesia Católica. Tenemos que pensar que el celibato fue puesto en la Iglesia en el siglo XI. Todos los primeros siglos los curas se casaban. El celibato se pone dentro de la Iglesia por un problema económico. No por un problema... No tiene ni raíz teológica ni raíz bíblica el celibato. Su raíz es económica, porque los curas, los obispos se casaban, tenían hijos, y por ahí tenían hijos por distintos lugares. Claro, el tema cuando el cura se moría aparecían los que reclamaban la herencia. Claro. Y la que tenía que pagar esas herencias era la institución iglesia. La institución iglesia en un momento dijo basta de poner plata y celibato. Que alguno quiera hacer, me parece bárbaro, es una opción, no solamente para un sacerdote, sino para tantas personas que no ven la posibilidad de vivir en pareja como una posibilidad para su vida, y me parece bien. Ahora, de eso hacerlo obligatorio y ponerlo en un lugar teológico como querido por Dios, no es así. Y bueno, yo en ese momento me enamoré y no pude sostener las dos cosas. Claro.
No quise también hacerlo por ahí, no sé si hoy qué haría, pero bueno, y decidí dejar en ese momento. ¿Cuánto hace que dejaste? No, fue en el año 95, así que fin del 95, hace mucho ya. Hace. Sí. Y en el caso tuyo, en términos personales, bueno, o sea, por supuesto no podés ejercer como sacerdote. No. Pero, digo, la iglesia les da una categoría o A ver, un nombre específico. No, yo Dejaste los hábitos. dejé los hábitos y yo hice el trámite que se llama la dispensa. Hay una dispensa, que es muy feo igual el trámite porque es prácticamente te hacen una especie de juicio. Mira. No te preguntan por qué, bueno, un montón de idas y vueltas a Roma, al Vaticano, ¿no? De cuestionarios, de cosas, de testigos, bueno. La mayoría deja, dice un día no quiero ser más, y chao, y dejó. Lo que pasa que eso tiene que ver también con considerar al sacerdote en un lugar distinto de poder, ¿no? De considerarlo como en un estatus superior al común de los mortales, digamos. Entonces, porque ¿qué dice la teología tradicional? Que yo voy a ser sacerdote para siempre. Sí. Porque el orden sagrado, según lo que dice el sacramento, imprime carácter. Y a ver, uno puede empezar a ser sacerdote y dejar, como también poder estar casado y en un momento darte cuenta que esa pareja no funciona y encontrar el verdadero amor en otro lugar. Y bueno, ¿qué pasa? ¿No? A ver, ¿qué es esa manipulación de lo que se llama Dios? ¿No? Decimos que Dios es amor, pero es este amor, el amor que dice la Iglesia. ¿No? Ustedes, los sacerdotes o este movimiento, ¿no? De la teología de la liberación, los curas villeros también, digo, ¿son peronistas, son kirchneristas? A ver, yo te hablo de lo que conozco. Hay dos grupos hoy en Argentina. El grupo de curas en la Opción por los Pobres. Está, por ejemplo, el padre Paco. Serían los curas villeros, ¿no? Llamados curas villeros. Y los curas villeros. Son dos grupos. Son dos diferentes. Son dos grupos. Los dos trabajan con los más pobres, los dos viven con los más pobres en sectores populares. La diferencia que hay es que los curas en la Opción por los Pobres, como los curas del Movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo, son claros en su opción política. Los curas del Movimiento Cura del Tercer Mundo, la mayoría era peronista. Y algunos eran más socialistas. Eso provocó también en su momento la división y la ruptura. En el grupo Cura de Opción por los Pobres, la mayoría son kirchneristas. Hay algunos que no, pero sí podemos llamarlo dentro del campo nacional y popular. Los curas villeros y los curas en la Opción por los Pobres también tienen definiciones a nivel interna de la Iglesia, muchas veces disidentes con la voz común de la Iglesia, ¿no? Con lo que dice la institución. Oficial, claro. Con lo que dice la institución. Los curas villeros tienen un trabajo muy fuerte, sobre todo en el tema adicciones, en las villas, pero ellos podríamos decir que pertenecen más a la institución, se sienten más parte de la institución. Si son críticos, deben ser críticos hacia adentro, pero no lo hacen tan público. Y sus posturas políticas, hay de todo, digamos, ¿no? Hay de todo. Yo no me olvido en la campaña del 2015, cuando el padre Pepe Di Paola pedía abiertamente que la votaran a Vidal y no lo votaran a Aníbal Fernández, digamos, en la televisión. Bueno, tienen esa postura, ¿no? Pero bueno, son dos movimientos dentro de la Iglesia absolutamente respetables, porque vivir hoy en un barrio popular, en una villa, ¿no? Hacerse uno con aquellos y aquellas que más sufren, bueno, no es tan sencillo. A mí me tocó hacerlo mientras fui cura con Cajade, ¿no? Los 3 años viví en el hogar del cura Cajade y atendía la zona del barrio Aeropuerto. Y bueno, es una opción de vida, ¿no? Es una opción de vida, y eso, yo ese compromiso me saco el sombrero. Pero bueno, después en estas otras cosas uno puede disentir, ¿no? Claro, tiene una manera diferente. ¿No? Tiene una manera diferente. Y la teología de la liberación
La teología de liberación es un movimiento que nace de este proyecto revolucionario de Jesús de Nazaret, que en América Latina, fines de los 50, 60 y 70, se hizo muy fuerte porque frente a todos los movimientos revolucionarios y toda la búsqueda de la construcción de una sociedad socialista, podríamos decir, o de lo que llamamos el reino de Dios, que era eso, lo que Jesús llamó el reino de Dios, no es algo del cielo, era la construcción de una sociedad igualitaria, ¿no? Eso que es en América Latina, aquellos cristianos y aquellos católicos se empezaron a dar cuenta que su teología y su fe no les servía. Esa idea de un Dios que es para todos los tiempos, para todas las épocas y en todas las situaciones el mismo, y no, se acaba la gran dicotomía era y es opresión-liberación, ¿no? Hoy le podemos poner otros nombres, pero sigue siendo opresión-liberación. Y bueno, entonces hubo que releer, a partir de la realidad de América Latina, releer los textos bíblicos, releer la vida de Jesús, y ahí fue, y releer la teología, y construir una teología para esta zona del mundo, digamos, ¿no? Para América Latina. La teología de liberación es la única posible en América Latina, porque América Latina es el continente más desigual. Entonces ahí fue naciendo a partir de las luchas, porque en la teología de liberación primero es praxis, primero es práctica, primero es compromiso, primero es lucha, y después en un segundo momento está la reflexión teológica, ¿no? El pensar, bueno, frente a esto, ¿qué quiere? ¿Cómo podemos pensar la fe desde esta situación? Y se piensa, y también tiene otra lógica, que se piensa colectiva y comunitariamente. Se piensa desde los pobres y las pobres, con los pobres y las pobres. Y desde ahí se hace la lectura teológica. Bien. Si alguien quiere ponerse en contacto con ustedes tienen un Facebook, ¿no? Nosotros tenemos un Facebook, que es Colectivo de Teología de la Liberación Pichi Meise Heyer. Ahí se pueden poner en contacto con nosotros. Fundamentalmente por ahí también tenemos un mail, es liberaciondelatteología@gmail.com, y también ahí, bueno, en general contesto yo lo que viene. Y bueno, y somos un grupo, sobre todo el Colectivo de Teología de Liberación, que respetamos mucho venimos de distintas militancias, respetamos nuestras militancias y construimos sin jerarquía, sino con liderazgos. Es decir, por ejemplo, el liderazgo de Rubén Dri es natural, pero Rubén Dri jamás hizo sentir ni hace sentir que es Rubén Dri. Claro. Es uno más, escucha, opina, comparte, bueno. Así construimos y así, bueno, estamos primero en la Facultad de Trabajo Social en el año 2008 empezamos, y desde el año 2014 estamos en la Facultad de Periodismo. Y hemos estado en la Universidad del Centro de Tandil y hemos estado en la Universidad del Noreste. Vamos estando en distintos lugares, tratando de aportar desde nuestro lugar y de construir poder popular. Y de construir poder popular que sea un poder de liberación y no de dominación. Bien. Bueno, Tony, muchas gracias por venir. Bueno, espero que no se hayan aburrido mucho. No, salió muy lindo, y aparte hablamos de poder, que era la idea del programa. Hablamos que es algo que es Dios, lo que le decís, nos atraviesa a todos y es tan complejo, ¿no? Exactamente. Foucault dice, quizás todavía no sabemos de qué se trata el poder, y puede ser eso, ¿no? Y porque no sabemos de qué se trata el sujeto, porque sujeto y poder son dos caras de una misma moneda. El sujeto es poder y el poder es del sujeto. Bueno, gracias por venir. No, gracias a vos, Gustavo. Bueno, nos vemos el martes que viene. Gracias. En todo lo que vos ves, hay fuerza chocándose, todo está partido.